Bueno, la lectura bíblica la encontramos en Salmos 32:8. Salmos 32:8. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana querida. El Señor me les siga bendiciendo. Muy buen día para todos mis apreciados hermanos, querido grupo, familia. Me alegra saludarles en esta hora, darles ese abracito de bienvenida en esta mañana. Pero quiero invitarles una vez más para que nos puedan acompañar en oración. Vamos a orar en esta hora, a pedir la dirección, bendición de nuestro Padre. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos al inicio de esta semana por darnos la oportunidad de reunirnos por este medio, para meditar, para reflexionar, para poder, Señor, saber y conocer cuál es tu voluntad. Queremos, Señor, agradarte de la mejor manera. Queremos tener nuestra mente, nuestro corazón dispuesto a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad, Padre, a cumplir con la misión que nos has entregado. Más que recibir información, más que recibir conocimiento, que es muy importante, necesitamos, Señor, cumplir con esa verdad, con la misión que nos has entregado, que es la predicación de tu palabra, esa obra misionera, ese evangelismo, llevar por todos los rincones de esta tierra, Señor, en el lugar donde nos encontramos, llevar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje de la gracia, de la perfecta justicia de Cristo, este mensaje glorioso de los tres ángeles. Padre amado, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por suplir una a una nuestras necesidades, pero especialmente, Señor, queremos que suplas nuestra mayor y más urgente necesidad, que es cada día estar más cerca de ti. Sigue añadiendo bendición sobre cada hijo tuyo, cada familia aquí conectada, que en esta hora podamos gozarnos en el estudio, en la reflexión de tu palabra. Lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bien, mis amados, me alegra saludarles en esta hora, darles un abrazo de bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos por la gracia del Señor ser altamente bendecidos en esta mañana por su presencia, por su gracia y que podamos ser partícipes de su perfecta justicia. En esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión enfocados en algo que ustedes y yo ya conocemos. Lo hemos venido trabajando, se enseña, se le dice a los hermanos en las congregaciones que necesitamos estar viviendo hoy eso. Y quiero, como ustedes veían en la información, en la invitación, la verdadera conversión o la conversión es esencial, reavivamiento y reforma. Vamos a hablar un poquito de eso. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Vamos a recordarlo, pero ¿por qué esto, mis amados? Sin duda alguna tenemos planes, tanto a nivel grupal como a nivel colectivo, a nivel de ministerio, como los redimidos, individualmente, y la iglesia a nivel mundial, este movimiento a nivel mundial tiene planes, tiene programas que realizar. Y sin duda alguna hay que predicar el evangelio, sin duda alguna necesitamos, mis amados, yo soy un fiel convencido de que necesitamos cumplir con la misión, soy un fiel convencido del don profético, soy un fiel convencido de que necesitamos hacer una obra grande.
como también la salida al campo, el sistema de salud, ¿verdad? La reforma pro salud en el vestir y cómo irnos a preparar, ¿verdad? Desde puestos de avanzada. Creo en eso, yo creo en eso. Pero mis amados, y es más, es necesario predicar la profecía, es necesario predicar, conocer los tiempos y la ley, ¿verdad? Todo esto. Pero por eso yo les animo, para que antes de todo esto, antes de que hagamos todo esto, eh, estudiemos y meditemos, reflexionemos y llevemos a cabo y vivamos el capítulo 28 del conflicto de los siglos. La verdadera conversión es esencial. Podemos organizar, podremos pretender hacer y tener cosas, pero sin una conversión no va a ser posible. No es posible, mis amados. Sin un reavivamiento, sin una reforma, no es posible. Antes de, necesitamos tener o hacer, o ser más bien, porque esto no se trata de tener, esto no se trata de hacer, ¿verdad? Esto no se trata de cuánto tengo, cuánto hago, sino de cuánto soy. Y este evangelio será predicado por testimonio y vendrá el fin. ¿Cuánto soy? Y la gente va a llegar por lo que somos, por lo que soy, ¿verdad? Lo demás vendrá por añadidura y Dios le dará a este movimiento, Dios le dará a esta denominación, Dios le dará a este pueblo lo que este pueblo necesita, lo que este pueblo necesita, ¿verdad? Recursos para la predicación de la obra, recursos para tener centros de vida sana, recursos para obreros, y si no, por fe, gloria al Señor, ¿verdad? Eh, recursos para estos lugares donde vamos a preparar misioneros, recursos para tener un terreno en el campo, ¿verdad? Eh, pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Entonces vamos a recordar algunas cositas y quiero compartir primeramente con ustedes una cita precisamente del conflicto, del conflicto de los siglos. Ahí en el capítulo 28, el capítulo titulado La verdadera conversión es esencial. Y dice así: para toda alma, para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas serán el gran tema de la vida. Por eso es que ustedes y yo, el Señor nos ha tenido en esta hora también, para que podamos tener una relación plena con las cosas eternas. Será el gran tema de la vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. El amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes, la ostentación personal, han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención.
Debemos preocuparnos, mis amados, por agradar al Señor y preocuparnos por las cosas eternas. Por eso les recomiendo, mis amados, antes de cualquier otra cosa, les recomiendo que leamos el capítulo 28 del conflicto de los siglos, ¿verdad? Del conflicto de los siglos. Y la sierva del Señor, muchos años atrás, cientos de años atrás, escribió en cuanto a nuestra mayor y más urgente necesidad del pueblo de Dios hoy, del pueblo de Dios hoy. Noten lo que dice el Señor a través de su sierva en el libro Servicio Cristiano, página 53. Dice así. Servicio Cristiano, página 53, dice, un reavivamiento de la verdadera piedad. Ahora, cuando se habla de un reavivamiento es porque debe de haber uno que no es verdadero. Debe de haber un reavivamiento falso. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Ahí está diciendo que nosotros como pueblo no tengamos necesidades. Sí, como pueblo, como grupo, como individuos, tenemos necesidades. Y hay gran necesidad de hacer la obra, hay gran necesidad de avanzar, hay necesidad de prepararnos. Pero la mayor y más urgente necesidad, dice ahí, es buscar, ¿verdad? El reavivamiento de la verdadera piedad. Y el buscar esto, dice aquí, debe de ser nuestra primera obra. ¿Qué es un reavivamiento y qué es un reforma? ¿Qué es exactamente reavivamiento y reforma? La señora White, ella misma responde a esto allí mismo. En el Servicio Cristiano, página 53 y página 54. Dice de la siguiente manera. Servicio Cristiano, página 53 y página 54. Dice así. Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, pero aunque son dos cosas diferentes, mis amados, reavivamiento y reforma están estrechamente vinculadas, están estrechamente unidas. No las podemos separar. El reavivamiento, dice en Servicio Cristiano, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso significa reavivamiento, ¿verdad? Renovar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ir espiritualmente, estar vivos. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Es un modo de pensar diferente. Un cambio en los hábitos y prácticas. Ahora actuamos de manera diferente. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Algunas cositas que podemos resaltar de esta cita que acabo de leer. Número 1, reavivamiento sin reforma no es en verdad reavivamiento. Número 2, reforma sin reavivamiento no es una verdadera reforma. Reavivamiento sin reforma es solamente emocionalismo. Reforma sin reavivamiento es simplemente legalismo y fanatismo. Si usted va en su automóvil manejándolo, ¿verdad? O su moto o automóvil va por la autopista y su automóvil se desliza en la autopista,
Y ustedes ven que las vías tienen unas zanjas, ¿verdad? Tienen zanjas. Eh, Cuando son dos carriles o a veces un solo carril, hay zanja a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Unos canales. Si usted va por la carretera y su automóvil comienza a deslizarse de un lado para otro, ¿en cuál de las dos zanjas prefiere usted caer? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Verdad? Está la zanja del legalismo, ¿verdad? Y hay varias historias en la Biblia que ilustran esto. Por ejemplo, el fariseo y el publicano. Está el hijo mayor en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Está inclusive la higuera estéril, puras hojas, puro, ¿verdad? Formalismo, bonito por dentro, bonito por fuera, pero por dentro, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y está la zanja del emocionalismo, que es meramente una forma de piedad, ¿verdad? Eh, Sentimentalismos, una fe sin obras, o sea, una fe muerta, y finalmente escuchar las palabras del Señor: nunca os conocí, apartados de mí. Cuando yo sigo al Señor por meramente emociones, sentimientos, tarde que temprano, en algún momento, más temprano que tarde, el Señor me dirá: apartados de mí, no os conozco, no os conozco. Por eso en esto, mis amados, de la vida cristiana, debe de haber un verdadero equilibrio. Y saben algo, la experiencia de Adán y Eva me me refleja eso. La experiencia, vamos a mirar la experiencia, y voy a leerla en una cita de Patriarcas y Profetas. Esa experiencia de Adán y Eva antes y después de su conversión. Ese es el verdadero equilibrio. Ese es el verdadero equilibrio en nuestra forma de actuar, en nuestra forma, ¿verdad? Verdadero equilibrio. La experiencia de Adán y Eva antes y después de su conversión. Miren lo que dice esta cita, me encontré con esta cita de Patriarcas y Profetas en la página 54. Dice así: Patriarcas y Profetas, página 54. Por aquí, ok, acá está. Miren lo que dice. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa, porque él mismo tuvo que traer el cordero y él mismo tuvo que presentarlo, desprenderse de él. Y miren lo que dice: muy dolorosa para él. ¿Por qué? Porque él mismo tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía quitar o solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Mis amados, miren, el hombre originalmente fue creado ¿cómo? ¿Cómo fuimos creados nosotros? Fuimos creados seres perfectos. Estábamos vivos espiritualmente, el hombre estaba vivo espiritualmente. Y esto estaba reflejando una conducta que estaba en perfecta armonía con la ley de Dios. Toda inclinación, toda tendencia de su ser giraba en torno a la ley de Dios, giraba en hacer la voluntad del Padre, giraba en hacer el bien. Entra el pecado y como resultado de esa entrada del pecado, de esa desobediencia, ¿qué ocurre? Ahora el hombre muere espiritualmente y por lo tanto su conducta, ¿qué hace?
su conducta cambia. Por así decirlo, su conducta ahora huele mal, hiede. El apóstol Pablo se refirió a esta conducta como obras muertas, ahí en Hebreos el capítulo 6. Ustedes lo pueden leer, capítulo 6 y el capítulo 9. Por eso al hombre le era imposible vivir una vida en armonía con la ley de Dios. Y el apóstol Pablo se refirió al doble problema que tenía el hombre ahora después de pecar. Acompáñenme con sus Biblias a Efesios, por favor. Vamos a leer Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Vamos a leer rápidamente. Efesios, el capítulo 2, y voy a leer el verso 1 y el verso 2. Ahora Pablo se va a referir, ¿verdad?, a ese doble problema que tenía el hombre después de pecar. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estabais muertos, condición. ¿Cuál es la condición después del pecado? Muertos espiritualmente. ¿Y muertos en qué? En la rebelión, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y dice él, en otro tiempo anduvisteis, conducta, ¿sí ven? Dos condiciones, doble problema. Ahora hay una condición y ahora hay una conducta. Condición de muerto espiritual y conducta de qué? De rebeldía, de desobediencia, ¿verdad? Una condición, una conducta de estar aferrados, de vivir pensando en las cosas mundanales. Colosenses, el capítulo 2, vamos a leer. Acompáñenme, por favor, allí, adelantito de Filipenses. Colosenses, el capítulo 2, voy a leer el versículo 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo dice? Y vosotros, estando ¿qué? Muertos, condición, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, conducta, nos vivifica juntamente con él, perdonándoos todas las palabras. Miren, mis amados, las palabras reavivamiento y reforma, miren qué interesante esto, comienzan con un prefijo. ¿Cuál es ese prefijo? Es el prefijo re, re, reavivamiento y reforma. No es posible revivir, mis amados, no es posible revivir lo que ya está vivo, ni reformar lo que ya está reformado. ¿Cómo puede haber un reavivamiento? ¿Cómo puede haber una reforma? Ustedes y yo sabemos que el corazón pecaminoso, este corazón carnal, este corazón humano, ¿es qué? Es pecaminoso, es engañoso. Lo primero que tenemos que entender, mis amados, es eso, que el corazón es engañoso. El corazón inventa 1000 excusas para justificar el pecado. Adán y Eva justificaron su pecado echándose la culpa mutuamente. Y no solamente eso, echaban la culpa a Dios. Jeremías, el profeta Jeremías lo dice en el capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá, mis amados? ¿Quién lo conocerá? Por eso el corazón del hombre no convertido
El corazón del hombre no convertido es un poder racionalizador. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el corazón engañoso? No te preocupes, lo que haces no es tan malo. ¿Por qué? Porque es que la carne es débil. No te preocupes, la gracia de Cristo te cubrirá. Mis amados, solo hay un detector confiable del pecado. Dios. Dios. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Vamos a mirar esto. Jeremías capítulo 17. Vamos a leer. Jeremías capítulo 17. Y voy a leer el versículo. Vamos a mirar por acá. Jeremías capítulo 17, si no estoy mal. Ok, versículo 10. Miren lo que dice. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es el detector confiable del pecado. El que escudriña nuestro corazón, ¿quién es? Es Jehová, es Dios. Por eso el salmista, por allá en el Salmo 139 que escribió, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos, mira mi perversidad en mi camino y por favor guíame en el camino eterno. Pero yo pregunto, o tal vez alguien en esta mañana se preguntará, ¿cómo me muestra Dios? ¿Cómo me muestra Dios la verdadera condición de mi corazón? ¿Cómo me muestra Dios la verdadera condición de mi corazón? Lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, y el Espíritu Santo y la palabra son inseparables, porque según el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, el versículo 17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo usando la palabra como arma. ¿Qué hace? Me redarguye, me instruye, me convence de pecado y produce en mí un reavivamiento verdadero y una reforma completa. Vamos a leer un texto, Hebreos el capítulo 4, versículo 12 y 13, si no estoy mal, sí. Hebreos capítulo 4, el versículo 12 y 13. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y allí menciona esa espada con ojos. Hebreos el capítulo 4, versículo 12 y 13 dice así. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde no se predica la palabra de Dios y en donde no se le estudia con oración, no puede haber reavivamiento y reforma. Si ustedes y yo, mis apreciados, mis queridos amigos, familia, querida iglesia, querido grupo, si ustedes y yo no tenemos una vida de oración, si ustedes y yo no tenemos una vida de devoción, no va a haber reavivamiento, no va a haber reforma, sin duda alguna. Mis apreciados, miren lo que dice esta cita de la Review and Herald.
del 25 de noviembre de 1844, ¿verdad? Eh, L.D. Fleming habló sobre la predicación de Guillermo Miller y habló de esa predicación, que era una predicación poderosísima, la cual tuvo en una reunión en Portland, Maine. Miren lo que dice esta cita en cuanto a esto en noviembre 25, la Review and Herald del año de 1884. Dice así: todo está avanzado poderosamente. Anoche, hablando de la predicación de Guillermo Miller, ¿no? Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar aumentando cada vez más. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada, aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto. No existe un emocionalismo apasionado, más bien el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente: el hermano Miller sencillamente toma la espada del espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo, y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. Y saben algo, la sierva del Señor también escribió sobre esa función de la espada o del bisturí. El bisturí corta de una manera quirúrgica, o sea, muy exacta, ¿verdad? Y la hermana White habla de esa función quirúrgica, exacta, precisa de la palabra. Señales de los tiempos, Signs of the Times, mayo 17 de 1883. Señales de los tiempos, mayo 18 de 1883, dice ella así: la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas, ociosos y ambiciosos. ¡Wow! ¿Y saben algo, mis amados? A veces, con nuestra ambición, queremos conseguir cosas, aún para la obra del Señor. Y no es así, porque nos volvemos egoístas, ambiciosos. Nuestra ambición debe ser un reavivamiento y una reforma. Por supuesto que queremos hacerlo mejor, por supuesto que queremos agradar al Señor, pero primero agradémoslo con nuestra relación con Él. Agradémoslo con una vida consagrada enteramente a Él. Agradémoslo con reavivamiento, con reforma. Lo demás vendrá por añadidura, sin duda alguna, sin duda alguna. Sigue diciendo acá: hay que coartar esta enfermedad mortal.
El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar el corazón, o el mal nunca será quitado. Tremendo esto, mis amados. Debe cortar el bisturí nuestro corazón primeramente, sacar lo malo, lo que huele feo, o si no, el mal nunca será quitado. Ejemplo de esto, vamos a poner un ejemplo bíblico. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que una persona tiene problemas, o un joven, y hoy en día esto está atacando mucho también a nuestra iglesia, a nuestros miembros, la pornografía. Supongamos que una persona tiene problemas con la pornografía y un día lee Mateo capítulo 5, especialmente el versículo 27 y 28. La palabra penetra hasta la mente y el corazón le dice: hey, ese eres tú, ese eres tú. ¿Qué dice Mateo 5? Vamos a leerlo, es un texto muy conocido. ¿Qué dice Mateo 5, 27 y 28? Lo que dice, texto muy conocido. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí ven? Esa palabra, wow, penetra mi mente y a mi corazón, y el corazón inmediatamente me dice: hey, ese eres tú, eres un adúltero, porque estás engañando a tu esposa, a tu esposo, con esos hombres, con esas mujeres que aparecen allí. Mis amados, el que no viene a la Biblia, el que no viene a la palabra del Señor con un corazón sincero y con un deseo de practicar lo que aprende, ese corazón, esa vida, esa mente, escucha muy bien, el que no viene a la Biblia con un corazón sincero, con un deseo de practicar lo que aprende, esa mente, ese corazón justificará toda clase de prácticas que la Biblia prohíbe, tales como comer carne de cerdo, guardar el domingo, ir al cine, vivir una vida libre, vestirse inmodestamente, escuchar música mundana, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto es la carne. Esta es la carne, mis amados. Necesitamos, mis amados, vivir una vida plena. Necesitamos, el Señor nos ha llamado a que nos dejemos amonestar por la palabra del Señor. Que nos dejemos, mis amados, vivificar por el Espíritu Santo, que nos pueda ayudar a hacer su voluntad, con oración, con meditación de la palabra. Procurar esto, reavivamiento y reforma, debe ser nuestro primer afán, nuestra primera tarea. Miren, más específicamente, la ley de Dios nos muestra nuestra verdadera condición. La ley de Dios nos compunge de pecado y convierte el alma. Por eso el salmista escribió: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. La ley de Dios, es un reflejo del carácter de Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice en solamente 2 renglones el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, en la página 1105, ¿verdad? En solamente 2 renglones lo que dice la sierva del Señor en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 5, página 1105. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto, una transcripción exacta de su carácter. Entonces, ¿qué pasa? Al mirar el carácter de Cristo Jesús,
Al mirar el carácter de Jesús reflejado en la ley, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos su santidad, vemos su pureza y en contraste nuestra excesiva maldad, desobediencia. Y es en ese momento que llegamos a odiar el pecado y podemos exclamar como el apóstol Pablo: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y como el profeta Isaías diremos: estoy deshecho. O como Pedro: apártate de mí, que soy hombre ¿qué? Pecador. Todo esto, mis amados, procurar la pureza, procurar la santidad, reflejada en la ley de Dios, por supuesto, nos debe de conducir a la cruz. Y esto nos debe de llevar a comprender el gran amor de Jesús al sufrir el cruel castigo que merecíamos nosotros. Y esto me lleva a odiar mis pecados por lo que le hicieron a Jesús. Y como consecuencia, entonces ahora nos arrepentimos del pecado, lo confesamos, confiamos en los méritos de Jesús para el perdón. Y esto nos llevará a un profundo deseo de reflejar el carácter de Jesús. Reflejar el carácter de Jesús. Y el resultado de todo esto será ¿qué cosa? Un verdadero reavivamiento. Y de allí fluye la reforma, porque la reforma fluye de un reavivamiento. La reforma fluye de un reavivamiento. Una reforma, miren lo que dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos en la página 515. Voy a buscarlo por aquí. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Aquí el conflicto de los siglos en la página 515. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un reavivamiento, hay una verdadera reforma. Hay una reforma. Cambiamos todo completamente, nuestra actitud, los pensamientos, todo. Ahí mismo en el conflicto de los siglos, en la página 514, dice de la siguiente manera: conflicto de los siglos, página 514, dice así: amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Y ahora notemos lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 9. Miren lo que dice. Vamos a leerlo por acá. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Necesitamos, mis amados, una contemplación constante, una victoria constante. Por eso el apóstol Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. O sea, estamos siendo transformados, metamorfo, ¿verdad? De gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, mis amados, al contemplar a Jesús en su palabra, ¿somos qué? Somos transformados a su imagen de día en día, momento tras momento, minuto tras minuto. Cada día se odia más el pecado y amamos más a Jesús por haber sufrido mis pecados, ¿verdad? Y anhelamos caminar en él y anhelamos más ser santos como él es santo. Y cuando esto ocurra, ya el pastor no tendrá que decirme cómo vestir para poder ir al templo, qué debo de comer, qué programas no debo de ver, qué música no debo de escuchar. Y mi vida no cambiará por temor al fuego, por temor a las llamas, por temor al lago, por temor al infierno, o por querer ganar el cielo, sino que mi vida cambiará porque quiero ser como Jesús. Ese es el objetivo, mis amados, y ese es el plan. Queremos conseguir aún para la obra del Señor, ¿verdad? Y estamos afanados por conseguir para la obra del Señor, pero nos estamos olvidando que tenemos que ser como Jesús. ¿De qué me sirve conseguir todo, inclusive para la obra del Señor, si soy egoísta en el hogar, si soy egoísta en el trabajo, si soy egoísta con los hijos, con el esposo, con la esposa y aún con Jesús? ¿De qué me sirve tener todo y conseguir todo si realmente no soy como Jesús? No soy como Jesús. Miren, ejemplo de esto. Eh, Uno de niño, y a muchos niños, cuando ven esas maripositas bonitas, ¿no? Les gusta cogerlas, cazarlas. Eh, y a veces uno las perseguía con mallitas, ¿verdad? Y los rasquitos para. Y uno ve esas mariposas tan bonitas, diferentes colores, diferentes tamaños, variedades, miles de mariposas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué tan bonita? Eh, y aquí podemos ver la palabra metamorfo, como cambio. La mariposa tiene dos nacimientos. ¿Sabían ustedes? La mariposa tiene dos nacimientos. Primero nace como. Primero nace como gusano. El gusano se arrastra, causa como repudio, como disgusto, como que, uy, ¿verdad? El gusano come tan solo de una fuente. Crece y luego el gusanito se encierra como en especie de un capullito. Y allí en ese capullito, ese gusano nace por segunda vez y se convierte en una linda mariposa. Ese proceso ustedes y yo lo conocemos como metamorfosis. Es más, aún el nombre de la mariposa cambia. Antes se llamaba gusano, ahora se llama mariposa. Yo pregunto, yo pregunto,
Ustedes pueden contestar ahí en el chat. ¿Cambian los hábitos de un gusano cuando se transforma en mariposa? ¿Cambia su apariencia? ¿Cambia lo que come? ¿Cambia el lugar en donde vive? Claro que sí. Es una nueva creación. Pero es un milagro lo que logra esto. Es un milagro lo que logra esto. Y no que el gusano se propuso a vivir como mariposa, porque el gusano no se propone vivir como mariposa. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Un gusano no se puede convertir en mariposa haciendo un esfuerzo. Una mariposa no es un gusano con alas. Una mariposa es una nueva creación. Usted, mi querido amigo, mi querido hermano, querido grupo, familia, usted y yo no podemos ver el poder transformador. Usted no puede ver el poder que transformó al gusano en mariposa, pero sí puede ver los resultados de este poder en esa linda mariposa. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que los que están en Cristo son nuevas criaturas y las cosas viejas que pasaron y todas son hechas que nuevas. Comentando esto, mis amados, miren, en cuanto al encuentro de Jesús con Nicodemo, miren lo que dice la sierva del Señor. Y con esto ya vamos terminando, mis amados. Miren lo que dice la sierva del Señor en cuanto al encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Deseado de toda la gente es página 143. Deseado de toda la gente es página 143. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. No es suficiente nacer de nuevo, mis amados. No es suficiente un rebautismo, no es suficiente nacer de nuevo. Necesitamos permanecer en Jesús para estar seguros. No es suficiente el deseo de hacer, de conseguir y posiblemente consigamos, inclusive para la obra del Señor. Necesitamos permanecer en Jesús para estar seguros. Debemos permanecer en Jesús porque el cazador anda suelto. Tenemos que permanecer en Jesús para estar seguros. Para estar seguros. A veces nosotros creemos, mis amados, a veces creemos que para tener un reavivamiento en la iglesia necesitamos aprender a adorar como los demás cristianos, usar la música que ellos usan, usar los métodos de evangelización que ellos usan, los mismos dramas, las mismas comelonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hemos visto cuáles son las pautas de un verdadero reavivamiento. La hermana White, no puedo terminar sin leer esta cita. La hermana White escribió hace muchos años atrás en cuanto a los ingredientes de un falso reavivamiento. Escuchen, un falso reavivamiento. Un falso reavivamiento. Miren lo que dice aquí, Conflicto de los Siglos, página 516. Conflicto de los Siglos, página 516. Dice así: los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación. Miren lo que dice, mis amados. Qué interesante esto. Conflicto de los Siglos, página 516.
Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para alguno de ellos. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Y en la página 517 del Conflicto de los Siglos, ahí más adelante dice: el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las casas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan la mente, mientras las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Yo no puedo pretender adorar a Dios, no puedo pretender avanzar en la obra del Señor como el mundo avanza. Yo no puedo pretender conseguir cosas inclusive para el Señor, como se consiguen en el mundo. No, mis amados. Lo que necesitamos es un reavivamiento genuino que lleva a una reforma. Si la vida no ha cambiado, no estamos vivos, sino muertos espiritualmente. Espiritualmente. Dios nos ayude, mis amados. Dios nos ayude para que podamos vivir una vida plena de comunión con el Señor. Que podamos estar no en el camino, que podamos estar en el camino. Que podamos estar no con el camino, sino en el camino. Que podamos estar no con la verdad, sino que podamos estar en la verdad. Que podamos estar no con la vida, sino en la vida, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar, mis apreciados hermanos. Querido Padre, te agradecemos en esta hora por los cuidados. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque deseas que nosotros seamos esos verdaderos hijos tuyos, canales de bendición, canales de salvación, anticipos de bendición. Que podamos preocuparnos por nuestra vida espiritual, que podamos preocuparnos por agradarte a ti. Que podamos, oh mi Señor amado, estar plenamente enraizados en la roca que es Cristo Jesús. Podamos rendir nuestra voluntad. Toma el control, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Y que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias porque en tu plan, Señor, te propusiste a justificarnos. Quieres santificarnos para un día no muy lejano glorificarnos e ir a morar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu perfecta justicia. Queremos apropiarnos de ella, Señor. Queremos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter a la misma semejanza de Cristo Jesús. Sigue añadiendo bendición sobre cada hijo tuyo aquí presente, cada familia. Levántanos con tu bendición en esta hora y que esta nueva semana sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe. Abrazos y bendiciones para todos.
Señor.